Vamos a estudiar el tema correspondiente a lo que son las superficies extendidas, denominadas también aletas. El uso de superficies extendidas es de especial importancia en aplicaciones donde se desea incrementar el flujo de calor y no se dispone del área suficiente, o porque el coeficiente de transferencia de calor es relativamente bajo. Esto quiere decir que el objetivo de las aletas es todo lo contrario a lo que se pretende con el uso de un aislante. Cuando se utiliza un aislante, lo que se quiere es disminuir la transferencia de calor mediante la adición de una resistencia. Con las aletas se quiere incrementar el calor transferido por convección, mediante el mecanismo de la convección. Cuando pensamos en este mecanismo de transferencia, podemos identificar que hay varias posibilidades para incrementar el calor transferido. Primero, aumentar H. Esto puede hacerse mediante la colocación de una bomba o un ventilador, pasar de una convección natural a una convección forzada, pero a veces no suele ser suficiente. Otra posibilidad es incrementar delta T, ya sea incrementando la temperatura del sistema, que a veces no es viable porque el sistema puede estar sujeto a unas determinadas condiciones de operación, o ya sea modificando T infinito, la temperatura del ambiente, que a veces no es viable tampoco. Y también podemos incrementar el calor transferido mediante el aumento del área. Esto lo podemos hacer mediante la utilización de las aletas. Las aletas las podemos encontrar, por ejemplo, en los motores de combustión interna refrigerados por aire, en el caso de las motocicletas, o en el equipo electrónico, con el objetivo de disipar calor, porque no siempre el calor es benéfico, a veces puede ser perjudicial, como estos dos ejemplos mencionados. En la ilustración vemos lo que es una típica aleta, una aleta rectangular. En esta aleta podemos identificar unas dimensiones. Un largo, que denotamos con la letra L, un ancho con la letra W y un espesor con la letra T, por sus siglas en inglés. La aleta está fabricada en un determinado material, es decir, que tiene una conductividad térmica, que puede ser igual o puede ser diferente a la conductividad térmica de la pared, que es nuestro sistema. La pared va a estar a una temperatura T sub 0, la temperatura de la base de la aleta. El espesor de la aleta lo vamos a considerar muy pequeño y va a ser una condición necesaria para que nuestro flujo de calor sea unidimensional. Un flujo de calor que va a darse en la dirección del largo, desde la base, desde la pared hasta la punta. El área normal a ese flujo de calor, vamos a identificarlo con la letra A, el área de la sección transversal, y con la letra P, el perímetro de la misma sección. Esta aleta va a estar rodeada, va a estar inmersa en un fluido que tiene unas condiciones, una temperatura media T infinito y un coeficiente de transferencia de calor por convección H. Para encontrar una ecuación que nos permita conocer la temperatura de la aleta, una posición determinada, o sea, su perfil de temperaturas, o el calor transferido por esta aleta, debemos partir de un balance de energía. Un balance de energía que vamos a plantear alrededor del elemento diferencial en la aleta. Un elemento de volumen, de tamaño de X. Ese balance de energía lo planteamos de la siguiente manera, considerando que todo el calor que llega a la aleta procede de la pared a través del mecanismo de conducción. Consideramos allí que el calor que recibe el elemento de volumen lo recibe el elemento anterior por conducción. Y ese calor lo va a transferir por conducción al elemento siguiente. Y también por convección al fluido que rodea la aleta. En la convección tenemos en cuenta que el área superficial será el perímetro por dx.
Cuando resolvemos este balance de energía, llegamos a una ecuación diferencial de segundo grado. Una ecuación cuya solución nos va a permitir conocer cuál es la variación de la temperatura como función de la posición, es decir, el perfil de temperaturas de la letra. Para resolver esta ecuación diferencial, necesitamos saber cuál es el tipo de aleta en cuestión. Hay varios tipos de aleta. De acuerdo a ello, esta ecuación se resuelve de una manera diferente. Un primer tipo de aleta que vamos a considerar son las denominadas aletas de sección transversal constante, en donde el área no va a tener ningún tipo de variación con respecto a la longitud. El área va a ser constante, sin importar cuál sea la longitud de la aleta. dA de x es igual a 0. Esto nos lleva a una simplificación en la ecuación anterior. Si nosotros involucramos un cambio de variable, vamos a involucrar las variables θ igual a t menos t infinito y la variable m cuadrada igual a h por perímetro sobre k por área. Con estas nuevas variables vamos a llegar a una ecuación más simplificada, una ecuación que tiene una forma conocida para su solución. La solución de una ecuación de este tipo es la que tenemos aquí. θ igual a C1 e a la menos mx más C2 e a la mx, en donde C1 y C2 van a ser constantes de integración que van a surgir de la doble integración que hay que hacer durante el desarrollo de la ecuación diferencial. Ahora tenemos que conocer C1 y C2. ¿Quiénes son C1 y C2? Para ello, debemos plantear unas condiciones de frontera en la letra. Las fronteras de la aleta son la base y la punta. Esas condiciones de frontera las vamos a plantear de acuerdo al tipo de aleta que tengamos. Dentro de estas aletas de sección transversal constante hay varios tipos. El primero son las denominadas aletas muy largas, una aleta muy larga. En esta aleta vamos a plantear las siguientes condiciones de frontera. En la base, la temperatura de la aleta va a ser la misma temperatura de la pared, T sub 0. Y en la punta, cuando X tome el valor de L, la temperatura de la aleta va a asemejarse a la temperatura del ambiente, a la temperatura del fluido. Es el punto más alejado de la base. En esta posición, T va a asemejarse a T infinito, de tal forma que θ tomará el valor de 0. Al reemplazar estas dos condiciones de frontera en nuestra ecuación solución, nos van a aparecer dos ecuaciones. La primera de ellas va a ser al reemplazar x por 0 e igualar la ecuación a θ sub 0. Y la segunda ecuación corresponde cuando reemplazamos x por L e igualamos la ecuación a 0. Si resolvemos este par de ecuaciones algebraicamente, un sistema de ecuaciones 2 por 2, obtendremos los valores correspondientes de C1 y C2, los cuales reemplazamos en la expresión de θ para obtener la ecuación que nos permite conocer el perfil de temperaturas en esta letra. θ sobre θ sub 0 es igual a E a la menos mx. El segundo tipo de aleta que vamos a considerar es la denominada aleta aislada en el extremo o con extremo adiabático. Podremos pensar que ¿para qué una aleta va a tener un aislante? Si el objetivo de la aleta es aumentar la transferencia de calor, y un aislante disminuye la transferencia de calor. Bueno, una aleta aislada en el extremo corresponde a aquella aleta que tiene una protección, una cobertura en la punta. Una cobertura que tiene el objetivo de evitar algún tipo de daño mecánico en la aleta. Esa cobertura entonces se convierte en un aislante. Por eso se denomina una aleta aislada en el extremo. En este tipo de aleta, las condiciones de frontera que vamos a plantear son las siguientes. En la base vamos a tener la misma condición. La temperatura de la base
va a ser la misma temperatura de la pared, T sub 0. Y en la punta, el calor transferido por conducción desde el elemento anterior lo vamos a igualar a cero porque pues no vamos a tener una convección por efecto del aislante. Si reemplazamos este par de condiciones de frontera en la ecuación general, es decir, haciendo que x valga 0, igualando la ecuación a θ sub 0, esta sería la primera ecuación. Y al derivar la ecuación θ con respecto a x e igualarla a 0, reemplazando x por L, tendríamos la segunda ecuación. Al resolver ese sistema, obtendremos C1 y C2, que al reemplazarlas nos lleva a la ecuación del perfil de temperaturas de la aleta. Esta ecuación nos queda en función de unas exponenciales, es decir, que tenemos que aquí involucrar algunas identidades de la trigonometría hiperbólica para llegar a la ecuación que está presentada allí. Θ sobre θ sub 0 es igual a coseno hiperbólico de m por L menos x sobre coseno hiperbólico de m por L. Allí L será la longitud de la aleta y x será la posición en donde se quiera hallar la temperatura. X tomará valores desde 0 hasta L, desde 0 en la base hasta L en la punta. El tercer tipo de aleta que vamos a considerar es una aleta contraria a lo que es el primer tipo y el segundo tipo. O sea, no es una aleta muy larga ni tampoco tiene aislante en la punta. Es una aleta de longitud finita que transfiere calor desde el extremo por convección. Para este tipo de aleta planteamos las siguientes condiciones de frontera. En la base la condición es la misma. La temperatura de la base de la aleta es T sub 0, la temperatura de la pared. Y en la punta, cuando X toma el valor de L, el calor transferido por conducción desde el elemento anterior lo igualamos al calor transferido por convección. Al reemplazar este par de condiciones de frontera en la ecuación e involucrando algunas identidades de la trigonometría hiperbólica, tal como en el caso anterior, llegamos a la ecuación para el perfil de temperaturas de la aleta. Θ sobre θ sub 0 es igual a coseno hiperbólico de m por L menos x más h sobre m por k por el seno hiperbólico de m por L menos x sobre coseno hiperbólico de m por L más h sobre m por k por el seno hiperbólico de m por L. Existe un cuarto tipo de aleta un poco menos común, que es la aleta con temperatura fija en el extremo. Una aleta con temperatura fija en el extremo involucra que en la punta la condición sea similar a la base. En la base se tiene una temperatura fija, T sub 0. En la punta también se tendrá una temperatura fija, la llamaremos T sub L. Es decir que si en la base la aleta está unida a una pared, en la punta también será de la misma manera. Las condiciones de frontera para este tipo de aleta son las siguientes. En la base la condición es la misma. La temperatura de la base es T sub 0, la misma temperatura de la pared. Y en la punta, cuando X tome el valor de L, θ tomará el valor de θ sub L. Al reemplazar estas condiciones de frontera en la ecuación general, llegamos a la siguiente ecuación. θ sobre θ sub 0 es igual a θ sub L sobre θ sub 0 por el seno hiperbólico de m por x más seno hiperbólico de m por L menos x sobre el seno hiperbólico de m por L. Cuando tenemos estos cuatro tipos de aletas de sección transversal constante, se han omitido algunos desarrollos matemáticos para simplificar la presentación, pero son unos desarrollos matemáticos que nos llevan a conocer las ecuaciones que se han presentado. Con estas ecuaciones podemos conocer el perfil de temperaturas de la aleta, dependiendo cuál es el tipo de aleta. Para encontrar el flujo de calor disipado a través de la aleta, debemos plantear lo siguiente. Todo el calor
que recibe la aleta lo recibe de la pared, lo recibe en su base mediante el mecanismo de la conducción, o sea, cuando X es igual a 0. Ese calor que recibe la aleta por conducción en la base, lo va a transferir al fluido, al ambiente, a través de toda su longitud. Es decir, que va a ser igual a la integral desde 0 hasta L de la convección. Para encontrar el calor transferido, debemos tener en cuenta de qué tipo de aleta estamos hablando, porque cada tipo de aleta tiene una ecuación diferente para la temperatura, es decir, que podríamos tomar la parte izquierda, la conducción, o la parte derecha, la convección, es decir, derivar la temperatura o integrar la función temperatura. Tal vez lo más fácil sea tomar la parte izquierda, derivar la función temperatura con respecto a x, evaluando x en 0, y multiplicando por menos k y por a. Así hallamos el calor transferido. Tomando la ecuación respectiva, para cada tipo de aleta llegamos a las siguientes expresiones. Para una aleta muy larga, para una aleta aislada en el extremo, para una aleta de longitud finita que transfiere calor desde el extremo por convección, y para una aleta con temperatura fija en el extremo. Tenemos la ecuación respectiva para el calor transferido. Es decir, que cada tipo de aleta tiene un juego de ecuaciones. Una que nos permite hallar la temperatura, nos permite hallar el perfil de temperaturas en la aleta, y otra que nos permite hallar el calor transferido, el calor disipado a través de la aleta. Bueno, vamos a plantear un ejercicio para ver la aplicación de las ecuaciones presentadas anteriormente. Considere una superficie extendida de sección transversal rectangular aislada en el extremo, con las dimensiones siguientes. Largo 3,5 centímetros, ancho 3 centímetros y espesor 0,2 centímetros. Si la lente es de aluminio, K igual a 205 watts sobre metros grados Celsius, el coeficiente promedio de transferencia de calor es igual a 600 watts sobre metros cuadrados grados Celsius. La temperatura en la base es de 135 grados Celsius y la del aire ambiente es 40 grados Celsius. Calcule el calor disipado por la aleta y la temperatura en su extremo. Bueno, lo primero que debemos hacer es identificar cuál es el tipo de aleta. Es una aleta rectangular, es decir, una aleta de sección transversal constante. La sección transversal es un rectángulo. ¿De qué tipo? Es una aleta tipo 2, una aleta aislada en el extremo. Es decir, que debemos tener en cuenta las ecuaciones de la aleta tipo 2 aislada en el extremo. Vemos en la figura el tipo de aleta que estamos considerando. Una aleta para la cual conocemos sus dimensiones, largo, ancho y espesor. Conocemos la conductividad térmica de esta aleta, conocemos las condiciones del fluido que rodea la aleta, conocemos la temperatura de la base de la aleta. Entonces nos vamos a la ecuación respectiva. Vamos a hallar el calor transferido por la aleta. Para utilizar esta ecuación, debemos conocer cuál es el perímetro de la sección transversal. La sección transversal es un rectángulo. Su perímetro es 2 veces W más 2 veces T. El área de esa sección, W por T. Z0 es T0 menos T infinito. T0 es la temperatura de la base de la aleta, T infinito es la temperatura del fluido. Y M es la raíz de H por perímetro sobre K por área. Recordemos que M fue un cambio de variable que se hizo, M cuadrado, para dar solución a la ecuación diferencial. Físicamente no tiene ningún significado. Al conocer estos parámetros, podemos hallar Q. Al hacer los reemplazos correspondientes,
encontramos que Q es igual a 62,73 watts. Ese es el calor transferido por esta aleta. Una aleta aislada en el extremo. Para hallar la temperatura en la punta, debemos recurrir a la ecuación correspondiente. Ecuación para una aleta aislada en el extremo. Ya conocemos M, conocemos la longitud de la aleta, y X es la posición. En el extremo, X toma el valor de L. Eso quiere decir que en el numerador tenemos el coseno hiperbólico de 0, que es igual a 1. Eso simplifica la ecuación. Cuando hacemos los reemplazos correspondientes, en X igual a L, la temperatura es 66,35 grados Celsius. Tenemos entonces el calor transferido y la temperatura en la punta de la aleta, en el extremo. Recordemos que θ es T menos T infinito, de allí despejamos T. Bueno, además de las aletas de sección transversal constante, cuales conocemos 4 tipos, están también las aletas de sección transversal variable. Dentro de estas aletas vamos a considerar las llamadas aletas circulares o anulares. Unas aletas muy importantes porque son pertinentes con la geometría cilíndrica, con los tubos. En estas aletas identificamos el área de sección transversal, 2πr por el espesor, el perímetro, 4πr, y m cuadrado, al reemplazar el perímetro del área, tenemos que es igual a 2h sobre k por t. La sección transversal es variable porque a medida que aumente el radio, el área va aumentando. Eso hace que la aleta sea de sección transversal variable. Cuando nos vamos a la ecuación general de la aleta, reemplazando el área, el perímetro correspondiente, tenemos esta ecuación. Esta ecuación es un poco más larga, más compleja que la ecuación de las aletas de sección transversal constante, donde se simplificaba un término. La solución general de este tipo de aletas para esta ecuación diferencial que tenemos allí es la siguiente. Θ igual a C1 por I0 de NR más C2 y K0 de MR, en donde C1 y C2 son constantes de integración que surgen a partir de la doble integración que hay que hacer durante el desarrollo de la ecuación diferencial. I sub 0 y K sub 0 son funciones de Bessel. Son funciones de Bessel de primera y segunda clase respectivamente de orden 0. Funciones de Bessel que se utilizan para dar solución a ecuaciones diferenciales de este tipo. Para hallar C1 y C2 hay que plantear, de la misma manera que en el caso anterior, unas condiciones de frontera. Recordemos que las fronteras de la aleta son la base y la punta, el extremo. En la base, la temperatura de la aleta es la misma temperatura de la pared, en este caso la pared exterior de la tubería, que es sub 0. En la base R toma el valor de R sub I, el radio interior de la aleta. La temperatura es T sub 0, es decir, que θ es igual a θ sub 0. En el extremo, cuando R toma el valor de R sub 0, el radio exterior de la aleta, vamos a tener en cuenta que θ de R es igual a 0. Esta condición corresponde a un extremo adiabático, como si la aleta estuviese aislada en el extremo, que es el caso más sencillo. Bueno, al tener en cuenta estas condiciones de frontera y reemplazarlas en la ecuación general, hallamos C1 y C2.
que luego reemplazamos para obtener la ecuación correspondiente, la ecuación para el perfil de temperaturas de la aleta. Teta sobre teta sub 0 es igual a K1 de M por R0 por I0 de M por R más I1 de MR sub 0 por K0 de M por R sobre I0 de M por RI por K1 de M por R0 más I1 de M por R sub 0 por K0 de M por R sub I. En este caso, las funciones K1, I0, I1, K0, I0, K1, I1, K0 son funciones de Bessel. Lo que tenemos dentro de los paréntesis son los argumentos de estas funciones, en donde RI es el radio interior de la aleta, como lo vemos en el gráfico, R sub 0 el radio exterior de la aleta y R es la posición. R toma valores desde R sub I hasta R sub 0. La longitud de la aleta es la diferencia de los dos radios. R sub 0 menos R sub I. Y T es el espesor de la aleta. Para hallar el calor transferido por la aleta, planteamos el mismo caso anterior. La conducción en la base de la aleta, cuando R toma el valor de R sub I, corresponde al calor transferido por la aleta. Al hacer este desarrollo, teniendo en cuenta la ecuación de temperatura, llegamos a lo siguiente. Q es igual a 2pi por R sub I por raíz de 2h por K por T por teta sub 0 por I1 de MR0 por K1 de MRI menos I1 de MRI por K1 de MR0 sobre I0 de MRI por K1 de MR0 más I1 de MR0 por K0 de MRI. Esta es la ecuación para hallar el calor transferido por la aleta. Recordemos que este desarrollo se hizo para una aleta con extremo adiabático, una aleta aislada en el extremo. Pero si la aleta no está aislada, entonces tendríamos que tener en cuenta como condición de frontera que la conducción se iguala a la convección. Esto haría que el desarrollo se complicara mucho más. Bueno, para obviar este incremento en la complejidad de la ecuación, de las ecuaciones, podemos plantear lo siguiente. Para una periferia con convección activa, esto quiere decir que no tiene aislante en la punta, vamos a corregir el radio exterior de la aleta. Esto quiere decir que la aleta la vamos a tomar como un poco más larga para compensar la parte aislada. ¿Cómo corregimos ese radio exterior? Aumentándole T medios. Es decir, que a la longitud de la aleta también incrementamos T medios. Hacemos que la aleta sea un poco más larga. De esa manera, en las ecuaciones anteriores reemplazamos lo que es el radio exterior R0 por el radio exterior corregido. En el caso que la aleta no tenga aislante en su extremo, que es en la mayoría de los casos. Además de las aletas circulares, tenemos también las aletas rectangulares de perfil triangular o simplemente aletas triangulares, como lo vemos en el gráfico. Allí reconocemos una longitud L, un ancho W, un espesor T. En este caso, el área de la sección transversal será T por W por X sobre L. El área de la sección transversal corresponde a un rectángulo, el rectángulo que ocupa la aleta en la pared, T por W. Por eso vemos que en ese rectángulo, a medida que nos alejamos de la base, se va haciendo más pequeño, porque la dimensión T va disminuyendo hasta desaparecer en la punta. Eso hace que la aleta tenga un área de sección transversal variable. El perímetro es aproximadamente 2W, ya que pues, T va desapareciendo a medida que nos alejamos de la base. Y al reemplazar área y perímetro
la expresión m cuadrado, tenemos que m cuadrado es igual a 2HL sobre K por T. En este caso, para esta letra, vamos a tener esta ecuación, reemplazando área y perímetro. La ecuación se parece un poco a las aletas circulares, por lo tanto la solución va a ser similar. Una solución que va a estar en términos de funciones de S y 0 y K sub 0. Aparecen C1 y C2 también como constantes de integración. Planteamos las condiciones de frontera respectivas para hallar C1 y C2. En este caso, vamos a tomar la aleta de una manera diferente. La posición 0 se la vamos a dar a la punta. Y la posición L se la damos a la base. Es decir que cuando X toma el valor de 0 en el área se hace 0 en la punta. Y cuando X toma el valor de L en la base, el área toma el valor de P por W, que es el cuadrado que ocupa la aleta en la pared. Condiciones de frontera. En la base, ahora cuando X vale L, la temperatura de la aleta es la misma temperatura de la pared, T sub 0, que T es igual a T sub 0. Y en la punta, con este nuevo sistema de coordenadas, cuando X vale 0 y la punta, la función K sub 0 tiende a infinito. Para eliminar esta indeterminación matemática, C2 va a tomar el valor de 0. Digamos así que C2 toma el valor de 0. Esto simplifica las cosas en el momento de hallar C1 y C2, reemplazando las condiciones de frontera en la ecuación, para llegar a esta ecuación, θ sobre θ sub 0 es igual a I0 de 2mx a la 1 medio sobre I0 de 2ml a la 1 medio. Esta ecuación nos permite conocer el perfil de temperaturas en la aleta. L es la longitud de la aleta y X es la posición. X toma valores de L en la base y 0 en la punta. Para hallar el calor transferido nuevamente, planteamos una conducción en la base, cuando X vale L, tomando en cuenta la derivada de la función temperatura, para llegar a esta ecuación, a esta expresión que nos permite conocer el calor transferido por la aleta. Q es igual a W por la raíz de 2H por K por T por θ sub 0 por I1 de 2mL a la 1 medio sobre I0 de 2mL a la 1 medio. Lo que está dentro del paréntesis es el argumento de la función de Besse. Para una periferia con convección activa, en este caso, la longitud corregida será la misma longitud, porque en la punta de la letra, donde no se tiene ningún valor para el área, no importa si se considera o no un aislante. Sobre un área cero, un aislante pues no tiene sentido. Al tener unas ecuaciones un poco largas, un poco complicadas, que tal vez la mayoría de las calculadoras no resuelven, tenemos que recurrir a un programa como Excel o MATLAB que me resuelva funciones de Bessel, hace un poco tedioso el desarrollo de estas ecuaciones. Hay una alternativa para ello, una alternativa gráfica o el uso de tablas que requieren el conocimiento del concepto de eficiencia de las aletas. La eficiencia de las aletas corresponde a una relación entre el calor real transferido por la aleta y un calor máximo transferido por la aleta. El calor máximo transferido por la aleta corresponde a un calor que no tiene en cuenta la presencia de un perfil de temperaturas. Es decir, se considera que toda la aleta, desde la base hasta la punta, está a la misma temperatura de la base, T sub 0. Ese calor lo podemos hallar por convección, en donde
consideramos S como el área superficial para distinguir este área del área de sección transversal que denotamos con la letra A. Es entonces el área superficial de la letra. Si conocemos el calor máximo transferido por medio de una convección sencilla y la eficiencia de la letra, podemos llegar a conocer el calor real que transfiere la letra. La eficiencia de la letra podemos hallarla mediante gráficas o tablas. Podemos tener estas gráficas. En la gráfica del lado izquierdo podemos hallar la eficiencia de la letra a partir de un parámetro adimensional, L sub C por raíz de 2H sobre K por T. El tipo de aleta. La aleta triangular corresponde a la aleta tipo C. La ecuación del lado derecho corresponde al perfil, el perfil de la aleta. Simplemente es una relación lineal en el caso de la aleta tipo C, es decir, la aleta triangular. Y la aleta tipo A es una aleta rectangular, que como vemos, su espesor es constante. La aleta rectangular es una aleta de sección transversal constante, pero que también tiene aquí una alternativa gráfica para hallar la eficiencia. En el caso de la gráfica del lado derecho, se tienen aletas circulares. Para hallar la eficiencia, debemos conocer el mismo parámetro, el longitud corregido, por raíz de 2H sobre K por T, y la relación de los radios. Radio corregido exterior sobre radio interior, en el caso de una aleta sin aislante en el extremo. Con estos dos parámetros podemos hallar en la vertical la eficiencia de la aleta. Con la eficiencia y el calor máximo podemos hallar el calor real transferido por la aleta. Veamos el siguiente ejercicio. Una aleta anular de aluminio, K igual a 205 watts sobre metros grados Celsius, está instalada en un tubo de 25,4 milímetros de diámetro. La longitud de la aleta es de 12,7 milímetros y el espesor de 1 milímetro. Está expuesta a un entorno convectivo a 30 grados Celsius con un coeficiente de convección de 56 watts sobre metros cuadrados grados Celsius. La temperatura de la base es 125 grados Celsius. Calcule el calor perdido por la aleta. Bueno, la aleta que identificamos en este ejercicio es una aleta circular, una aleta anular. Es una aleta de sección transversal variable. Es decir, que no podemos utilizar ninguna de las ecuaciones vistas para las aletas de sección transversal constante. Para hallar este calor perdido por la aleta, o tendríamos que recurrir a la fórmula del calor de una aleta circular en términos de funciones de Bessel, o podemos utilizar el método de la eficiencia, es un método un poco más sencillo. Vamos a utilizar este último. Para esta aleta, entonces, debemos reconocer cuál es el radio interior, que es el radio interior de la aleta, es el radio exterior del tubo sobre el cual está instalada. El radio exterior de la aleta es el radio interior más la longitud de la aleta, que es un dato del problema. La longitud es la diferencia de los radios. Así podemos hallar el radio exterior de la aleta. Y podemos hacer la corrección del radio exterior, ya que el problema no me habla de ningún tipo de aislante en el extremo. Bueno, vamos a hallar el calor a partir de la eficiencia, considerando el calor máximo y la eficiencia de la aleta. Para hallar el calor máximo, debemos tener en cuenta la convección de la aleta, asumiendo que toda la aleta está a la temperatura de la base, T sub 0. Debemos entonces hallar el área superficial. El área superficial corresponde a un área anular, es decir, que tenemos que tener en cuenta el área de la superficie anular, arriba y abajo, ya que tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo está en contacto con el fluido, por eso tenemos en cuenta dos veces el área anular, y le sumamos el área de la sección transversal que también está en contacto con el fluido. Cuando reemplazamos los radios correspondientes y luego hallamos
el calor, tenemos un calor máximo de 17,02 watts. La eficiencia podemos hallarla gráficamente, hallando el parámetro longitud corregida por raíz de 2h sobre k por t. Eso nos da 0,31. Y la relación de radios, radio exterior corregido sobre radio interior, 2,04. Ubicando estos parámetros en la gráfica, podemos hallar la eficiencia de la LED, aproximadamente igual a 0,95. Conociendo el calor máximo y la eficiencia, podemos hallar el calor real transferido por la LED, 16,17 watts. Este ejercicio podríamos hallarlo también utilizando la fórmula presentada, que está en términos de funciones de Bessel, por ejemplo, utilizando el programa Excel o MATLAB. O también podríamos utilizar tablas que nos permitan conocer la eficiencia de la LED. Pero para conocer la eficiencia también hay que recurrir a funciones de Bessel. Si queremos utilizar tablas y una fórmula, no un método gráfico. Entonces sería recomendable hacer este ejercicio nuevamente, utilizando estos dos métodos, calculando el calor directamente con la ecuación presentada y hallando la eficiencia por medio de tablas, con el calor máximo que hallamos aquí en la primera parte.